Ecuatorianos, ecuatorianas, buenas noches. Como siempre, aquí de mi oficina de los Estados Unidos de América, ya son nada más y nada menos las 12:38 de la mañana, de la noche, 12:38 de la noche, aquí en los Estados Unidos de América. El punto de hoy que quiero hacer reflexionar a todos nuestros pueblos de Latinoamérica. Muchos que hoy en día viven aquí en las calles de los Estados Unidos de América, en las calles, durmiendo en el frío, pasando hambre y un montón de necesidades. Y quienes han venido vendiendo lo poco que tenían, pero que la realidad, aunque tenían poco, pero tenían un techo y tenían cómo vivir. Y muchos huyen a otros países donde que no tienen ni dónde vivir y donde no tienen ni qué comer. ¿Cuáles son los culpables? El pueblo. El pueblo es los culpables de todo lo que pasa. ¿Cuáles son los que crean este odio, esta división? Los políticos. Los políticos crean esta división de odio, envidia y maldad. Y por último, hoy en día están creando la delincuencia para dividir mucho más a nuestros ciudadanos, para tenerlo más con temor y en la miseria, para así ellos poder salir con las suyas y poder hacer lo que ellos quieran, al tener sumido en el temor, en la pobreza, a nuestras comunidades. Entonces ellos prácticamente pueden sacar las garras y hacer lo que le venga en gana. Estuve viendo una entrevista que tal vez muchos miraron, que le pregunta un periodista que si está de acuerdo que lo destituyan al señor Lasso, y el ciudadano, creo que es de Guayaquil, dice que él no está de acuerdo que destituyan al señor Lasso. Pero yo le digo al pueblo ecuatoriano que yo, como ciudadano de los Estados Unidos de América, pero como ciudadano ecuatoriano y como activista, estoy de acuerdo que hace tiempo había que sacarle al señor Lasso, porque ahora el pequeño empresario no puede invertir, que el pueblo ecuatoriano está sumido en la pobreza y en el abandono, y muchos toman decisiones equivocadas como migrar, aventurarse, perdiéndolo todo, lo poco que tenían. Y muchos ni siquiera llegan a su destino porque perdieron la vida en el trayecto. Cuando Ecuador
cuando Ecuador tiene todo, un país, una tierra fértil, una producción de petróleo y muchas cosas más, que podemos vivir todos bien, que podemos vivir todos tranquilos, que podemos vivir todos sin tener que envidiarnos. Gracias, mi amigo, por escuchar mi mensaje a nuestros pueblos de Latinoamérica. Bendiciones. Y escucho el comentario de este señor de Guayaquil que dice que no está de acuerdo que destituyan al señor Lasso, pero eso es lo que pasa hoy en día. Ya es una persona de edad, ya es una persona que no tiene la educación ni la preparación de estos tiempos, de los jóvenes de estos tiempos que tienen suficientes conocimientos para entender lo que está pasando. Aunque todavía hay muchos jóvenes que no entienden ni siquiera qué es los tres poderes del Estado, o quiénes son los tres poderes del Estado, que todavía en este tiempo hay jóvenes que no entienden, y son incluso muchos universitarios, pero que en el tema social y político están cero hasta decir cero, o muchos pagan un título que ni siquiera saben la profesión que tienen, porque es un título pagado. Porque en Ecuador lo único que no se compra es el viento. Porque si pudieran vender el viento, también venden el viento para poder ganar dinero. Pero lo bueno es que el viento no se puede coger para vender. Y por eso que los políticos en Ecuador no hacen plata con el viento. Y los ecuatorianos, por no dedicarse, por no aprender y por no tener ese amor patriótico, hacen lo más fácil y lo más incorrecto. Ahí es cuando los políticos se aprovechan, porque hay mucha ignorancia y poquísima educación en nuestro querido países de Latinoamérica. Pero que haya una persona o muchos que todavía estén de acuerdo que el señor Lasso continúe en el poder, es algo completamente hasta para reírse. Yo creo que hasta como para una payasada, porque el señor Lasso solo habla estupideces. Dice que está invirtiendo en la seguridad, pero a la práctica de la seguridad no existe. Cada día los jóvenes, ya no hablemos solo de los jóvenes, los niños, al tener un estado donde que no se ataque la delincuencia con mano dura, apegado a la ley, hace que los niños también cojan ese camino equivocado de la delincuencia y el robo, porque el Estado ecuatoriano no hace nada por corregirlos, por someterlos ante la ley como debe ser. Claro,
Al señor Lazo no le importa lo que pase a nuestros jóvenes, lo que pase a nuestro pueblo, porque a él nunca lo ha importado. Y todavía tiene el descaro de decir que él está invirtiendo en la seguridad, cuando la seguridad ya se perdió hace mucho tiempo. Y en vez de hoy en día disminuir esta inseguridad y la delincuencia está cogiendo hoy en día hasta niños menores de edad en esas organizaciones. ¿Por qué? Porque no hay ley, porque no hay un Estado que ataque la corrupción y la delincuencia, porque no hay mano dura. Entonces, al no haber nada que impida que la delincuencia siga organizándose cada día más y mejor, entonces hace que todo mundo quiera delinquir, porque la delincuencia es algo normal en la sociedad ecuatoriana. Y no solamente hablemos de la sociedad ecuatoriana, hablemos de otros países. Como vi un reportaje que en Venezuela los delincuentes también hacen de la suya, pero según el señor Maduro está atacando la delincuencia. Yo pienso que no hace falta tener misiles atómicos. Yo pienso que no hace falta tener tanque de nuevas generaciones. Yo pienso que no hace falta tener un ejército, miles de soldados. Solamente hace falta tener voluntad. Solo hace falta tener amor al país y al pueblo, y usar a toda la policía y el ejército, como lo hace el señor Bukele. Usar todo el sistema de seguridad para combatir la corrupción y la delincuencia. Gracias, mi amigo González. Gracias, bendiciones por escuchar mis consejos a los pueblos de Latinoamérica y a mi querido Ecuador. Todavía trabajando un poco con una alergia por el frío y por el calor que afecta la salud. Pero yo ahí estoy en la lucha popular. Ahí estoy con mis pueblos de Latinoamérica. Porque educándonos y organizados y unidos, podemos vencer cualquier obstáculo que afecte a nuestra familia y a nuestros pueblos. Espero que la juventud cambie un poquito ese chip negativo que tienen, que piensan que porque votan por un gobierno, el gobierno le va a llevar el dinero a la mesa, que porque votan por un gobierno, por un hombre, ese hombre le va a llevar la comida a la mesa. No. Nosotros votamos por un líder que nos represente, pero nosotros tenemos que ganarlo para superarnos. Pero sí tenemos que exigir a ese líder
que haga lo que prometió o que trabaje por el desarrollo de nuestro país y por el bienestar de nuestros pueblos. Muchos jóvenes hoy en día, en vez de prepararse en el área social, en vez de organizarse, son pobres y, y teniendo una vida de pobreza, hacen hijos y traen al mundo a unos hijos a sufrir. Y por eso que esos jóvenes que no tienen lo económico y la educación suficiente, trae hijos, pero no para que represente a nuestro pueblo, a nuestras familias, sino para que sean un obstáculo en el desarrollo y el bienestar de nuestra familia y de nuestro país. Es como aquí en los Estados Unidos de América, el americano casi no tiene hijos, pero los hijos que tienen se dedican a estudiar, a trabajar y a ser unos grandes doctores, unos grandes ingenieros, unos astronautas. Y que trabajan por la investigación, por la tecnología y por el desarrollo de nuestro país, como aquí en los Estados Unidos de América. Lamentablemente en Ecuador, la poca educación de los jóvenes, el poco amor de esos jóvenes, la poca educación de los padres, estamos teniendo generaciones y generaciones, pero no con el plan de desarrollarnos como país. No salen esos jóvenes con la capacidad de luchar por educarse, por salir adelante, por sacar adelante a nuestro país. Sino que una gran mayoría están perdidos en el alcohol, en las drogas, en las canchas jugando o hasta horas de la noche, sin pensar en un futuro, sin pensar en el progreso. Gracias, mi amigo Patricios, bendiciones de aquí de mi oficina de los Estados Unidos de América. Gracias a todos. Como siempre, mi mensaje es para todos, y no solamente para el Ecuador, sino para todos nuestros pueblos de Latinoamérica, para todos los países de Latinoamérica, porque en todo, lamentablemente, viajamos al otro lado del continente, como Alemania, España, Francia, más países, que la política y la juventud van por un buen camino. Los políticos trabajando juntos por crear inversión, trabajando por la educación y por la justicia y atacando la delincuencia y la corrupción. Eso es los países de Europa, como aquí en los Estados Unidos de América. Sin embargo, en nuestros países de México hasta llegar a Ecuador, hay envidia, maldad, egoísmo,
ambición. Pero eso es lo que crean los gobiernos. Y eso es lo que a pasar los años van creando. Porque cuando alguien crea, eso va heredándose en las nuevas sociedades, en las nuevas generaciones. Van heredándose la maldad. Pero yo estoy aquí para hablar a la juventud y a los pueblos de Latinoamérica que seamos esas personas humildes, trabajemos duro por lograr nuestro objetivo, trabajemos duro por nuestro futuro, no envidiemos a los demás, no importa lo que los demás digan. Dejemos buenos ejemplos para nuestros hijos, para las nuevas generaciones. Dejemos ejemplos de lucha, de amor, de esperanzas. Ahí es cuando vamos a cambiar el rumbo de nuestro pueblo y de nuestro país. Eduquémonos para así no dejarnos que los gobernantes de hoy nos dividan con maldad, con miseria y con delincuencia. Hoy en día el señor Lasso está creando más división y está creando ya no solo la división, sino está creando la delincuencia, porque así vamos a vivir más sometidos en la pobreza, en las necesidades y en el poco tiempo para luchar con un gobernante que nos tienen sumido y matándonos de hambre, al tener más todavía al pueblo destruido. Así fácilmente un gobernante se sale con la suya. Como activista de los Estados Unidos de América, como profesional en el área social y política, el señor Lasso ya debía ser destituido, porque es tan injusto que un pueblo que tiene todo, hoy en día, sea un país donde no hay ley ni justicia, solo exista que domine el que tiene arma, que los delincuentes tienen arma y estén llenando las calles con maldad y bala. Y un gobierno donde que todavía dice que las cosas están bien. Y lo peor es que donde que haya todavía gente que lo defienda a este señor, yo creo que ya eso ya no es ignorancia. Yo creo que eso ya es una enfermedad, porque que alguien todavía lo defienda al señor Lasso y a su política es que está enfermo.
pero que sí podemos cambiar a las personas esas que hoy en día todavía defienden al señor Lazo. ¿Cómo podemos cambiar a esas personas? Es educándolos, es organizándonos, es siendo sociables y humildes, hablándole con la verdad. Y decir que muchos congresistas quieren sacarle a Lazo a como dé lugar una partecita, si es verdad. Pero es que el señor Lazo no hace nada y no está haciendo nada, y el pueblo se está matando unos a otros. Y lo peor, que está arrastrando a los niños a esta epidemia de la delincuencia, porque ya no son unos cuantos, sino son organizaciones enteras en un pueblo donde domina el que tiene arma, mientras que el pueblo solamente ve pasar maltrato de los delincuentes, robo de los delincuentes, destrucción de los delincuentes. Y no hay un gobierno que diga hasta aquí llegó esto. Todavía no lo hay. Al contrario, hay un gobierno donde dice que todo está bien. Pero que sí hay partidos políticos que quieren coger una tajada de esto, sacándole al señor Lazo. Como el señor Correa habla de que muy pronto saldrá. Aunque yo, como activista, como profesional, no creo tampoco en el señor Correa, porque el señor Correa tenía suficientes años para cambiar todo y poner leyes que incluso puede ir con cadena perpetua para todos aquellos que roben al Estado ecuatoriano, porque el primer problema está en la corrupción del Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que se escucha hoy? Este robó al Estado ecuatoriano, que Julano robó al Estado ecuatoriano, que esta robó al Estado ecuatoriano, y así están los políticos uno al otro, robándose y acusándose entre ellos, mientras que los delincuentes vuelta están robando lo poco, pero lo poco o lo nada que tiene el pueblo de a pie. Quiero decir, los pequeños comerciantes, los taxistas, los que llevan un teléfono. Los delincuentes terminan rematándolo con llevarse lo que casi no tienen. Mientras que los políticos, como del Social Cristiano, como de Pachacuti, como de Creemos, como de etcétera, etcétera, porque no sé, no vivo allá, pero sí lucharé siempre junto a aquellos que quieran luchar conmigo para buscar cambio y soluciones a este problema, a esta destrucción que estos gobernantes de hoy crean en nuestra sociedad. Lo que quiero decir, que hoy en día los congresistas están más que quieren sacar al señor Lazo que ver la realidad de lo que pasa en las calles de nuestros pueblos, donde que hay robos, extorsión, asesinatos, maltrato de los ladrones, etcétera, etcétera. Pero que no hay
inversión, seguridad, justicia, educación, donde que no hay nada de lo bueno, pero que lo malo se ve cada día y cada rato. Pero el gobierno dice que todo está bien y que todo va bien. Y que una parte de los legisladores echándole leña al fuego para ver si se quedan con una parte del botín del Estado ecuatoriano, pero no para ver por la seguridad, la corrupción y el bienestar de nuestros pueblos. Por eso debemos de educarnos, debemos de organizarnos, porque unidos y organizados podemos llevar por un rumbo mejor a nuestras familias y a nuestro pueblo y a nuestro país. Porque el señor Correa tenía suficiente tiempo para poner leyes que de veramente ataque la corrupción del Estado ecuatoriano, porque el problema está en el Estado ecuatoriano. Y los políticos saben, y el señor Correa sabe, pero quiere volver al Ecuador y dice que él es la esperanza cuando hace muchos años entregamos la esperanza a él. ¿Cuántos años? Como 10 años de esperanza. ¿Pero qué? No cambió esta estructura a favor del pueblo, sino dio como una medicina temporaria para así mantener al pueblo en lo mismo y en lo mismo, y a la final coge otro gobierno y no tiene al pueblo por lo menos en las primeras, en lo básico de la necesidad que tiene una familia, sino que ya no tiene ni lo básico. Quiero decir que en el partido del señor Correa, en la presidencia del señor Correa, los ciudadanos se conformaban con vivir bien, con tener alguito para vivir. Pero así quería tener el señor Correa, como ser, no tengo para comer cualquier cosita, me va bien, esto está un poquito bien, hay un poquito de seguridad y ya. Entonces no me va bien y así. Eso es lo que usan muchos políticos que quieren tener al pueblo más o menos donde que aparentemente esté bien, pero que cuando dejan el poder, ellos entran otros como los de hoy, como el que está ahora. Al no haber una ley que haya dejado el señor Correa a favor del Estado, a favor del pueblo, entonces estos gobernantes que entran después hacen lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque no hay una ley que haya dejado el señor Correa donde que sea por el desarrollo del país y por el bienestar del pueblo. Quiero decir, ¿por qué aquí en los Estados Unidos de América no hay esa corrupción que hay en nuestros pueblos de Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Saben por qué, pueblo ecuatoriano? Porque aquí hay una ley que se respeta, porque aquí hay una ley establecida que no lo pueden cambiar cualquiera, al menos que el pueblo norteamericano lo decida. Pero ¿por qué no se cambia? Porque el pueblo norteamericano estamos muy educados y capacitados en el tema social y político.
para entender lo que es bueno y lo que es mejor para nuestro futuro y para nuestras familias. Hay una ley donde que cualquier representante del gobierno, como legislador, como ministros, como jueces y más, sean castigados con todo el peso de la ley si son encontrados culpables de robo o al Estado o enriquecimiento ilícito o lavado de dinero. Son castigados con todo el peso de la ley o metido a prisión sin derecho a fianza. Son leyes que ya están y son leyes que se respetan. En Ecuador no existe una ley así. Es como ahora. Los delincuentes te extorsionan, te matan y entran 3 días y salen, porque no hay nadie quien diga nada, porque todo el mundo tiene temor, porque todo el mundo tiene miedo, porque no tenemos cómo defendernos. Aquí en los Estados Unidos, yo puedo tener una R-15 en mi casa y dispararle a alguien que entre a robar a mi casa y la ley me protege, porque esa persona entró a mi casa a robar sin mis permisos y a robar mis bienes. Son leyes que siempre están a favor del ciudadano, a favor del pueblo. Es ley que podía crear el señor Correa por el bienestar de nuestro progreso, por el bienestar de nuestro pueblo, por el bienestar de nuestro país. Hay leyes que sí se puede dejar. Hay leyes que sí se puede hacer para atacar la corrupción y la impunidad, que son el primer problema que tiene un país, que hay que atacarlo. Y después atacar con mano dura la corrupción. Pero antes de eso, invertir en educación, inversiones y oportunidades. Gracias, mi amigo Alexander. Gracias, mi amigo Donis. Gracias, mi amigo Patricio. Bendiciones de aquí, de mi oficina de los Estados Unidos de América. Bendiciones a sus familias y espero que compartan este mensaje que doy a nuestros pueblos de Latinoamérica, que sin luchar no vamos a poder obtener una victoria. Ese es mi mensaje de hoy a mi familia, a mis amigos y espero que compartan, porque es muy importante entender, es muy importante compartir, es muy importante que llegue a muchas personas, porque muchos sí quieren aprender, porque muchos sí quieren salir adelante, porque muchos sí quieren luchar por su progreso, por su bienestar y por su seguridad. Pero sin educarnos, sin organizarnos, sin escuchar, no vamos a poder lograr. Y estos mensajes son para lograr esa unidad, para luchar juntos por cambios, por justicia, por todo lo que sea para el bienestar de nuestra familia y de nuestros pueblos. Bendiciones y hasta la próxima.